súbdito a la ley. El misterio de la encarnación de Cristo y su relación con la ley divina encierra la idea central de que Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, se sometió voluntariamente a la ley para redimir a la humanidad caída. Esta sujeción tiene múltiples dimensiones. Filipenses 2, del 5 al 7 describe cómo Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Este despojamiento no implica que abandonó su divinidad, sino que asumió plenamente nuestra humanidad. En su encarnación, Jesús no tomó la naturaleza de Adán antes de la caída, sin pecado y sin tendencia al mal, sino la naturaleza humana después de la caída, con todas sus debilidades y limitaciones, excepto el pecado. Hebreos 2, del 14 al 17, lo explica al señalar que participó de lo mismo, carne y sangre, para destruir el poder del pecado y la muerte. En Gálatas 4, del 4 al 5, Pablo explica: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí se detalla cómo Jesús vivió sujeto tanto a la ley moral como a la ley ceremonial. Jesús obedeció perfectamente los mandamientos de Dios. No solo evitó el pecado, sino que vivió una vida de perfecta justicia. Esto lo calificó para ser el Cordero sin mancha, que se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Cristo también cumplió las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, incluyendo los ritos y sacrificios, que prefiguraban su obra redentora. Al morir en la cruz, puso fin a estas leyes al cumplir su propósito, tal como señala Hebreos 10, del 1 al 10, donde dice: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados, por lo cual diciendo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Según Deuteronomio 21:23 dice que el colgado es maldición de Dios. Al morir en la cruz, Jesús asumió esta culpa, nuestra culpa, y cargó con la maldición del pecado. Gálatas 3:13 lo confirma: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús no solo obedeció la ley externamente, sino que asumió la lucha interna contra las tentaciones y debilidades propias de nuestra carne caída. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto significa que enfrentó las mismas pruebas que nosotros, pero las venció, demostrando que es posible vivir en victoria bajo la dependencia de Dios. El objetivo final de Cristo al someterse a la ley fue redimir a la humanidad. Esta redención tiene dos aspectos principales. La primera es la justificación. Por su obediencia perfecta, Jesús cumplió las demandas de la ley en nuestro lugar. Los creyentes son justificados, declarados justos, no por sus obras, sino por la justicia de Cristo imputada en ellos. El segundo aspecto es la santificación. Cristo no solo nos libra de la condenación del pecado, sino que también de su poder. Su vida, muerte y resurrección nos capacitan para vivir conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8, 3 y 4 afirma que lo que era imposible para la ley, Dios enviando a su Hijo, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Al redimirnos, Jesús nos otorga el privilegio de ser hijo de Dios. Esto implica una nueva relación con el Padre, basada en el amor y la gracia, no en el terror o en el esfuerzo por cumplir la ley. Los creyentes ya no están bajo la condenación de la ley, sino bajo la gracia. Esto no significa que la ley sea abolida, sino que ahora podemos obedecerla desde el corazón, capacitados por el Espíritu Santo. Al asumir nuestra humanidad, Cristo también nos invita a participar de su naturaleza divina. Esto significa que podemos vivir vidas transformadas, reflejando su carácter en nuestras relaciones y acciones. Cristo, al hacerse súbdito a la ley, no solo nos muestra el camino de la redención, sino que también nos da el poder para vivir como Él. Su victoria sobre el pecado y la muerte asegura
nuestra esperanza de vida eterna y nos inspira a seguirlo con confianza y gratitud. Que esta profunda verdad fortalezca tu fe y te llene de esperanza, recordándote que en Cristo tienes un Salvador que ha hecho todo para reconciliarte con Dios y darte una vida abundante.